España lideró la exploración global europea y la expansión colonial en los siglos XV y XVI. El Imperio Español se convirtió en la principal potencia mundial, dominando los océanos y los campos de batalla europeos. España disfrutó de una edad de oro cultural en los siglos XVI y XVII, cuando la plata y el oro de las minas de América financiaron cada vez más una larga serie de guerras europeas y norteafricanas. Hasta el siglo XVIII, el Imperio Español fue el más grande del mundo. La revuelta de los Países Bajos españoles llevó al colapso de España como una de las principales potencias europeas. El área en cuestión formaba parte del Imperio Habsburgo y se conocía como los Países Bajos españoles. Hasta su abdicación en 1555, el área estaba dirigida por Carlos V y, a pesar de todas sus fallas con respecto a los impuestos, era aceptada por la gente. Su sucesor Felipe II fue visto como frío y arrogante. Los grandes nobles de los Países Bajos y los delegados a los Estados Generales desaprobaron su dependencia de los funcionarios enviados desde España. Pronto los nobles, entre ellos Guillermo de Orange, se desencantaron con el gobierno cada vez más absolutista de Felipe. Felipe necesitaba la región por su riqueza. Amberes era el centro desde el que se distribuían los lingotes del Nuevo Mundo y sus financistas eran expertos en conseguir préstamos. En 1558, Felipe necesitaba dinero. Guillermo de Orange persuadió a los Estados Generales para que concedieran a Felipe un subsidio de 9 años. A cambio, Felipe tuvo que aceptar una propuesta que establecía las libertades exigidas por los Países Bajos españoles. Felipe accedió a retirar las tropas españolas estacionadas allí y esto tuvo lugar en 1561. La primera fase de la guerra comenzó con 2 invasiones infructuosas de las provincias por los ejércitos mercenarios bajo el príncipe Guillermo I de Orange. A fines de 1573, los Gessen habían capturado y convertido el calvinismo y asegurado contra el ataque español las provincias de Holanda y Zelanda. Las otras provincias se unieron a la revuelta en 1576 y se formó una unión general. En 1579, la unión se debilitó fatalmente por la deserción de las provincias católicas de Valonia. Sin embargo, las ofensivas concurrentes de España contra Inglaterra y Francia en ese momento permitieron que la República iniciara una contraofensiva. Con la tregua de los 12 años iniciada en 1609, se aseguraron las fronteras holandesas. La lucha se reanudó en 1621 y formó parte de la Guerra de los 30 Años General. Después de 1625, los holandeses bajo el mando del príncipe Federico Enrique de Orange revertieron una tendencia temprana de éxitos españoles y obtuvieron importantes victorias. La alianza franco-holandesa de 1635 condujo a la conquista francesa de las provincias valonas y a un impulso francés sostenido hacia Flandes. La República y España, temerosas del creciente poder de Francia, concluyeron una paz separada en 1648, mediante la cual España finalmente reconoció la independencia holandesa. Los reinados de Carlos I y Felipe II, los conocidos como Austrias Mayores, fueron el cenit del poder español en el mundo. Sus sucesores, con más o menos fortuna, intentaron preservar la herencia que habían recibido, aunque fueron paulatinamente perdiendo la autoridad y prestigio ante sus homólogos europeos. El avispero de los Países Bajos españoles y una hacienda insostenible fueron las principales causas del declive hasta llegar al reinado de Carlos II, antesala del siglo XVIII. En este agónico proceso de ascenso y caída de la monarquía hispánica hay varias fechas reseñables. En 1648 se firma el Tratado de Westfalia, que reconoce la independencia de las Provincias Unidas. En 1659, el Tratado de los Pirineos, que alza a Francia como una nueva gran potencia europea. En 1668, mediante el Tratado de Lisboa, se reconoce la independencia de Portugal tras 80 años de unión a la corona española. La muerte de Carlos II sin descendencia provoca un problema sucesorio de dimensiones internacionales. Las principales monarquías del viejo continente verán el momento óptimo para situar en la cabeza del Imperio Español a un monarca afín a sus intereses. El enfrentamiento entre las dos casas reales llevará a Europa y a sus colonias americanas a un largo conflicto bélico entre 1700 y 1714, denominado Guerra de Sucesión Española. La victoria final fue para el bando Borbón, que proclamó finalmente a su candidato como Felipe V, rey de España y del Imperio Español. Cuando los Borbones accedían a la corona española, América era asediada por las grandes potencias europeas, en tanto que se había convertido en un mercado apetecido. Francia y Holanda habían conseguido penetrar en el sistema comercial caribeño, e Inglaterra, gracias al Tratado de Utrecht, estaba autorizada a comerciar con la América española.
y además poseía el monopolio de la trata de esclavos. La monarquía española fue la más desfavorecida de esta guerra, ya que perdió muchos territorios e influencias que nunca más volvería a recuperar. En el espacio americano también hubo importantes reformas fundamentales que afectaron tanto a las instituciones como a la forma de gobierno. Respecto a las primeras, se suprimió el Consejo de Indias y sus competencias fueron asumidas en un principio por la Secretaría de Marina e Indias para más tarde ser repartidas entre las otras secretarías. También se crearon intendencias y además se reordenaron las divisiones virreinales establecidas por los Austrias, creándose dos nuevos virreinatos, en 1717 el de Nueva Granada con capital en Santa Fe de Bogotá y en 1776 el del Río de la Plata con capital en Buenos Aires. La medida más relevante fue la instauración de un nuevo modelo de Estado americano que dependía directamente de los funcionarios de Madrid y controlaba absolutamente los recursos del Nuevo Mundo. Por lo tanto, se llevó a cabo un programa de desamericanización de los cargos públicos y una reconquista administrativa, desbancando de la burocracia y el poder regional a los americanos y sustituyéndolos por funcionarios reales. El resultado final fue el surgimiento de un descontento social criollo generalizado ante el desmantelamiento del estado de consenso no absolutista, propio de la América de los Habsburgo. El hecho que desencadena una revolución entre estos pueblos de Hispanoamérica no tiene nada que ver con el continente en sí. En 1808, Napoleón invade España, consigue la abdicación del rey español Fernando VII y coloca en el trono a su propio hermano José Bonaparte. Esta circunstancia inesperada proporciona dos buenas razones para la acción independiente en Hispanoamérica. Los dos primeros estallidos de rebelión ocurren en lo alto de los Andes durante 1809. En mayo, en Chuquisaca, los gobernadores desafían a las autoridades españolas, proclamando en cambio su lealtad a Fernando VII. Su ejemplo pronto es seguido por otros grupos de la provincia, algunos de ellos exigiendo la independencia, pero desde los comienzos sirvió de marco para el accionar de los sectores independentistas que propagaron la rebelión a la paz. Este acontecimiento suele ser conocido como el primer grito libertario de América. 3 meses después, en Quito, la capital de Ecuador, los patriotas se levantan en una apuesta por la independencia. Tanto en Bolivia como en Ecuador, estas primeras rebeliones pronto son sofocadas y sus líderes ejecutados, pero el tema es contagioso y el año siguiente se ve una oleada positiva de rebeliones en América del Sur y Central. El 19 de abril de 1810, los oficiales venezolanos expulsan al gobernador español de Caracas y forman una junta para gobernar la provincia. El 25 de mayo, un gobierno regional toma el relevo en Buenos Aires en representación de Fernando VII. A continuación, le toca el turno a Santa Fe de Bogotá, donde el 20 de julio son expulsados los oficiales reales y se establece un régimen local. Solo algo después se reclama la independencia completa y se necesitan 9 años más para asegurarla. En México se produce el primer intento fallido de rebelión el 16 de septiembre. 2 días más tarde, en Santiago, la capital de Chile, un cabildo abierto acepta la renuncia pacífica del gobernador español y nombra una junta local para dirigir la provincia. Esto completa los cambios revolucionarios de 1810, pero 1811 agrega eventos similares en otras dos regiones. El 14 de mayo, los colonos en Paraguay expulsan a su gobernador español y declaran la independencia. Y durante este año, más al sur, el líder José Artigas asedia la guarnición española en Montevideo y comienza la larga lucha por la independencia de Uruguay. Estas repúblicas irán sufriendo modificaciones en sus territorios y límites tras dejar de depender de España, y el papel de las reformas borbónicas ha sido reconocido como un factor esencial en el complejo y multicausal proceso de emancipación en América. Hasta 1898, España mantenía 3 grandes y valiosas colonias, Cuba y Puerto Rico en el Caribe y el archipiélago de Filipinas en el Pacífico. En este momento, España, enfrentada por colonias rebeldes en toda América del Sur, está ansiosa por acoger los 2 territorios insulares que muestran una inclinación a la lealtad, pero en la nueva Constitución española de 1837 se declara que las 2 islas del Caribe no son provincias españolas en el sentido pleno. En lo sucesivo, no tendrán ningún vínculo con las Cortes y se regirán por leyes especiales. Las leyes especiales no se materializan, dejando todo el poder en manos del gobernador general español de cada isla. Este sistema no cuenta con mucha aprobación local.
La brutal represión española del movimiento independentista cubano se informa vívidamente en la prensa estadounidense. La indignación humanitaria lleva a la demanda popular de la intervención estadounidense. Esto es resistido por dos presidentes estadounidenses, Cleveland y McKinley, pero la guerra se vuelve inevitable después de un incidente en febrero de 1898. El acorazado estadounidense Maine se encuentra en el puerto de La Habana en espera para proteger a los ciudadanos y las propiedades estadounidenses cuando una explosión lo hunde con la pérdida de 260 vidas. Los españoles insisten en que fue un accidente, pero el presidente McKinley ahora exige la independencia de Cuba como precio de la paz. España no puede ceder tanto y a finales de abril las dos naciones están formalmente en guerra. Las tropas estadounidenses llegan a Filipinas en agosto en número suficiente para ocupar la ciudad de Manila. Mientras tanto, otra flota española ha sido destruida frente a las costas de Cuba. Unos duros combates llevan a los estadounidenses a Santiago, tras lo cual la guarnición española en la isla se rinde. Al mismo tiempo, una fuerza estadounidense ocupa Puerto Rico, que recientemente ha estado haciendo sus propios esfuerzos para lograr la independencia. En el tratado resultante firmado en París en diciembre de 1898, España cede a Estados Unidos las islas de Puerto Rico, Filipinas y Guam en las Marianas. Cuba está entregada a los Estados Unidos específicamente en fideicomiso para sus habitantes, a cuya independencia Estados Unidos ya está comprometida. La pérdida de estos territorios pone fin de forma efectiva al primer y durante muchos años al más poderoso de los imperios europeos de ultramar.